Gracias le damos al Señor. Dale una sonrisa a la persona que está a su lado. Dígale bienvenida. El Señor te bendice esta mañana. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Ya hemos orado y antes de leer la palabra, quiero contarles, bueno, el tema el título de mi mensaje hoy es ¿lo tomas o lo quemas? Y quiero empezar contándole que hay unos libros civilinos que son unos textos de la antigua Roma en los que se cuenta que una mujer una vez llegó a una ciudad. Llegó con 12 libros y llegó vendiéndolos y diciendo: estos 12 libros son el conocimiento de todo el mundo. Y pidió, un valor por un costo altísimo. Estaba vendiendo los 12 libros y la gente la rechazó y se burló. Y dijeron: qué ridícula, todo ese precio tan alto por esos 12 libros. Aunque tuvieran todo el conocimiento del mundo. Entonces la mujer hizo algo inesperado. Tomó la mitad de los libros, los quemó y luego ofreció los 6 restantes por el doble del precio inicial. La gente una vez más se rió, se burló y dijo: esta mujer está loca. Pero había algunos un poco nerviosos por lo que la mujer había hecho. Entonces la mujer volvió y tomó la mitad de los libros que quedaban, es decir, 3, los quemó y ofreció por los restantes, volvió a pedir el doble del precio inicial por los 3 libros restantes. Así ya la gente estaba un poco nerviosa y pensativa, pero esta mujer, ¿qué es lo que está haciendo? Además los libros, pues así no fuera por todo el precio que la mujer desea, eran muy costosos la producción de los libros en ese tiempo. Por último, la mujer le quedó un solo libro, quemó todo el resto y dejó un solo libro. Y la gente, los ciudadanos, pagaron el precio que la mujer había pedido por ese único libro. Bueno, y esto es una leyenda, pero pone de relieve lo enigmático que son los libros, ¿cierto? Y más en la edad antigua o en los tiempos pasados, antes de la Edad Media, durante la Edad Media, el valor, lo enigmático, lo atractivo, porque los libros son conocimiento. Nos pone de relieve esta leyenda también lo poderosos que son. Son poderosos los libros para edificar y para destruir también, ¿sí? Para adquirir sabiduría o para embrutecer a la gente. Y lo mismo se aplica a los contenidos digitales de hoy, ¿cierto? A todo lo que encontramos en internet. Hay cosas que nos pueden edificar, pero hay una cantidad de basura y hay una cantidad de cosas que lo único que hace es robarnos el tiempo que nos permitiría ese tiempo enfocarnos en nuestros sueños para alcanzar lo que realmente queremos. O libros o contenidos que confunden, que llenan de miedo, de temor, de angustia. O libros que lo que son voces demoníacas de confusión, para que la gente esté más abatida. Hoy la mayoría de la gente dice: lee para que crezcas personal, profesional y espiritualmente, pero no es así. Todo lo que leemos no nos ayuda a crecer. Por eso debemos tener cuidado qué es lo que leemos, ¿cierto? Algo que realmente nos edifique. Tenemos que tener ese discernimiento. Una mujer le dice a su amiga: ay, amiga, ¿por qué no me prestas ese libro, tu libro sobre cómo pasar o cómo vivir más de 100 años? Y la mujer le dice: ¿por qué no me dijo antes? Lo quemé. Y entonces le dice otro: amiga, pero ¿cómo así? ¿Por qué lo quemó? Y entonces ella dice: ay, mija, es que de pronto mi suegra lo encuentra y lo lee. ¿Sí? Bueno, y yo sé que tal vez el chiste aplique para toda la demás gente. Acá todos queremos a nuestra suegra. ¿Sí es así? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor?
Bueno, lo cierto es que los libros han intrigado a los seres humanos a través de la historia, ¿sí? Ha sido todo, cuál es el contenido, cuál es la enseñanza. Les decía que en la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media, pues la producción de un libro no es como hoy, que hoy es fácil, hoy la imprenta, hoy nosotros encontramos fácilmente un libro, se produce, pero en esos tiempos antiguos la producción de libros era realmente costosa. Además que no habían los contenidos digitales, fácil ir a hacer clic allá en internet, en YouTube y mirar algo o mirar, digamos, escuchar el contenido de un youtuber. No había nada de eso. Y la Biblia se mantuvo escondida, alejada. Muchos libros se mantenían alejados, escondidos, pero más la Biblia. Durante la Edad Media, la Biblia estaba y antes escondida para que no fuera a revelar las injusticias y las cosas malas que había en el liderazgo religioso de la época y en la política. Entonces, por tanto, la Biblia estaba allá escondida para que el pueblo no se diera cuenta, para que el pueblo no fuera a cuestionar la autoridad. Pero ustedes ya saben que en la Reforma, y precisamente la Reforma coincidió con la invención de la imprenta, ¿sí? Y entonces todo eso confluye y Lutero pues habla acerca de lo que no están de acuerdo y a través de la imprenta empieza a distribuirse todo eso de tal manera que muy pronto llegó a la gente, ¿sí? Porque era más fácil la producción de libros, de folletos. Así que la Reforma protestante tuvo un impacto en la sociedad tan poderoso, cambió el orden, así como se habla hoy, un nuevo orden social, pues era un orden social antes de la Reforma protestante y un nuevo orden después de la Reforma protestante. Es tanto que algunos sociólogos y expertos dicen que el origen del capitalismo está en la reforma protestante, es decir, en los valores y en la ética. En la ética protestante hay un sociólogo llamado Max Weber, que tuve que leer cuando estaba en la universidad, y él escribe acerca de cómo el capitalismo tiene origen en los valores de la religión protestante evangélica, sobre todo en particularmente del calvinismo, ¿sí? Y esto pues es claro para todos que el capitalismo irrumpió y cambió la economía en el mundo. Y el sociólogo explica por qué, y otros autores explican por qué los valores del cristianismo protestante son como el origen del capitalismo. Por el ahorro, porque se empezó a enseñar a través de la Biblia de la importancia del ahorro, de la importancia de invertir, de no gastarse el dinero en todo lo que la gente sin Dios se gasta el dinero. Entonces eso hizo que hubiese producción de riqueza. Pero la mayoría de la gente no lee el libro más poderoso que tenemos hoy al alcance. La mayoría de la gente hoy está leyendo lo que aparece en YouTube, lo que aparece en Facebook, en Instagram y en las demás redes sociales, en TikTok, y de pronto por ahí cualquier libro así, el libro de moda, el libro de la película, pero la gente no está leyendo el libro más poderoso que puede transformar y cambiar las naciones, que puede cambiar a una familia, que puede cambiar la vida de una persona, que es la Biblia. ¿Sí? Y hoy lo tenemos al alcance, pero de pronto el abogado lo tiene allá en la biblioteca, ¿cierto? El libro ahí, o la gente lo tiene abierto en la mesita de noche abierto en el Salmo 91 para que no vaya a entrar el diablo o el ladrón a la casa, y el ladrón puede venir y se roba la Biblia con atril y todo, porque ahí no hay poder, ¿cierto? El poder está en poner en práctica esa palabra, en aplicar esa palabra. Ahí está el poder transformador para nosotros, para nuestra familia,
para un país, para una sociedad. Yo he dicho aquí hasta la saciedad que los países que tienen la mejor calidad de vida en el mundo, en los rankings, en las mediciones que hace Naciones Unidas cada año, están los países escandinavos. Y saben ustedes que esos países escandinavos fueron los primeros que recibieron en el Evangelio durante el tiempo de la Reforma. Se hicieron cristianos. Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, estos países. Y usted ve que el estilo de vida, como hace siglos esta gente adoptó el estilo de vida cristiano, pues hay riqueza, hay abundancia, hay prosperidad, la gente sale, no tiene miedo del crimen, de que los atraquen en la calle, de que los roben. A propósito, tengan mucho cuidado, estos días están a través de las redes, a través de sus correos, a través de internet, tratando cómo robarles sus datos para entrar a su cuenta, para robarles dinero. Tengan cuidado, no hagan clic en todo lo que llega, ¿cierto? Pero les decía que en esos países la gente no está temerosa de eso. Hay una calidad de vida, se invierte el dinero de los impuestos. La gente antes dice queremos pagar más impuestos porque eso significa mayor calidad de vida, mejor salud, mejor educación. Siempre lo he dicho, pero hay que leer para uno discernir, poder entender todo esto. Bueno, Jeremías capítulo 36, el versículo 1, dice: el Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje. En el 4º año del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá, le dice: toma un rollo y anota todos mis mensajes contra Israel. Entonces aquí hay un libro, aquí hay un rollo, ¿cierto? Y anota el mensaje de Dios para Israel, Judá y las demás naciones. Versículo 3: quizás los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengo pensadas para ellos. Entonces perdonaré sus pecados y maldades. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que la gente escuche el mensaje, lo escuche, lo lea, y que la gente cambie su estilo de vida con el propósito de que el Señor, ¿qué?, los perdone y los bendiga. Ese es el propósito. Dios no quiere castigar, dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda. Lo que Él quiere es que toda la gente venga al arrepentimiento, a la luz de Jesucristo. Bueno, en el versículo 22 dice: era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio. Es decir, aquí ya se había escrito el rollo y se había leído, y ahora lo estaban leyendo delante del rey, que era el primero que tenía que escuchar esta palabra, porque era el que tenía el poder de tomar decisiones como monarquías absolutas en el país para cambiar el destino del país. Pero mira lo que hizo el rey. Era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio acondicionado para el invierno, sentado junto a un brasero para calentarse. Cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, mira lo que hacía el rey: tomaba un cuchillo, cortaba esa sección del rollo, luego lo lanzaba al fuego sección por sección hasta que quemó todo el rollo. Ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído. Aun cuando el Natán, Delaía, Gemarías le suplicaron al rey que no quemara el rollo, él les hizo caso. Alguien dirá: uy, no, yo estaría loco para ir a quemar la Biblia, ¿sí? O alguien dirá: uy, no, yo no soy tan malo, yo soy una persona buena porque yo nunca he quemado la Biblia. Pero metafóricamente se quema el libro cuando se ignora su mensaje, ¿cierto? Se quema el libro. Santiago capítulo 1, el verso 22 dice, versión La Palabra de Dios para Todos: pero no es suficiente solo con oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oye sin hacer lo que dice, se está engañando a sí mismo. Y hay otro versículo que dice que no podemos engañar a Dios, que nos engañamos a nosotros mismos, ¿cierto? Cuando no
ponemos en práctica la palabra del Señor. Entonces, el engañador ha fabricado falsificaciones y sustitutos como el ocultismo. Hablándoles de lo enigmático que son los libros, hoy siguen siendo enigmáticos. Entonces aparece el libro oculto para que te vaya bien en el amor. Lee este libro y verás que te va a ir bien. ¿Cómo es que dicen? Salud, dinero y amor. Es como las frases clásicas, ¿cierto? O usted encuentra a la gente por ahí repartiendo unos papelitos: salud, dinero y amor, para que le vaya bien. Llame a fulano, miren esto, ¿cierto? Y libros de ocultismo. Pues todo eso son sustitutos, son falsificaciones. El original es el Señor. Y Él inspiró la Biblia, inspiró a hombres. Y la Biblia es la que es poderosa, amén. Y tiene el poder para traer paz, tranquilidad y transformación a la vida humana. Amén. Pero Satanás lo único que puede es tratar de hacer copias. Y copias que se pueden parecer y engañar a la gente, pero que no tienen el poder. Entonces los libros de ocultismo son eso. O el conocimiento humano que contradice la palabra del Señor. El humanismo. Es eso, ¿sí? Y pues como estamos hablando de lo tomas o lo quemas, Hechos capítulo 19, versículo 18, la Nueva Traducción Viviente: de muchos de los que llegaron a ser creyentes, confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Amén. Ese mensaje sí tuvo un poderoso efecto. Pero había mucha gente engañada que no conocía la palabra de Dios y tenían libros ¿de qué? De hechicería, de brujería, de ocultismo. Cuando esa gente se convierte al Señor, ¿qué es lo que hacen? Toman todos esos libros y los queman. Y les decía que en ese tiempo los libros eran muy costosos. Pudieran decir: uy, no podemos quemar este libro, es una reliquia pasada de mi tatarabuelo, mi bisabuelo, es una reliquia del conocimiento. Pero el poder del Evangelio y la palabra de Dios les convenció que no podían tener esa maldición en su casa. Entonces, en lo tomas o lo quemas, que es el mensaje de hoy, podemos tomar lo malo y tenerlo en nuestra casa como maldición, o podemos quemarlo, sacarlo y tomar la palabra de Dios y tenerla en nuestro corazón como poder transformador. Amén. Ese es el mensaje. Y quiero hablarles de 5 aspectos de más necesidad en los que podemos ver el poder de la palabra de Dios, el poderoso efecto de la palabra de Dios. Primero es salud. Porque ¿qué sirve que una persona tenga todo el dinero del mundo y no tiene salud para disfrutarla, cierto? Entonces, salud. Proverbios capítulo 13, el verso 7 dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Qué nos da el conocimiento de Dios? Salud a nuestro cuerpo. Amén. Fortaleza a nuestros huesos. El temer al Señor, el tener los principios de Dios, el apartarnos del conocimiento que es contrario a la palabra, ¿sí? Y la Biblia nos enseña la prevención en salud y la sanidad divina. Entonces, como dice el dicho, es mejor prevenir que curar. La Biblia es el mejor libro de prevención en salud. Porque si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, no vamos a dañarnos la vida fumando cigarrillo, que es el cancerígeno más potente que mata tanta gente en el mundo. Si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios y tenemos el poder del Espíritu Santo, no vamos a
Dañar el hígado tomando licor o hacernos daño, eso es terrible para la diabetes, para otras enfermedades, para el corazón, bueno, para muchas cosas. Si nosotros tenemos este libro, vamos a prevenirnos de ir a ganarse una enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados, problemas de salud por la inmoralidad sexual, por los vicios. El mejor libro de prevención en salud es la Biblia. Si nosotros ponemos en práctica este libro, vamos a ser prudentes, no nos vamos a ganar peleas por allá en la calle, cierto, que de pronto salga uno herido por ahí, o por andar imprudentemente, un accidente, alguna cosa que pase. La mejor prevención en salud está en la palabra de Dios. Amén. Es el libro que nos enseña, pero también la sanidad divina. ¿Cuántos creen en los milagros? Amén. ¿Cuántos creen en la sanidad divina? Yo creo en la sanidad divina, yo creo en los milagros, yo lo he visto. Yo les conté un testimonio de una situación de salud que tuve por años, que me llevó a la ansiedad, a la taquicardia, a no poder respirar bien por la ansiedad que me produjo eso. Y luché y eso fueron varios años luchando con eso. Y me afilié a la salud prepagada, el plan, no sé, élite familiar, no sé, porque dije, bueno, esto va a ser mejor, pero eso siguió las mismas dificultades, se vencían las autorizaciones y vuelva otra vez a hacer fila para autorizar, hasta que yo llegué un momento y dije, Señor, gracias, no más, estoy en tus manos, Señor, si tú me sanas, contaré este testimonio, y si no, me muero y me voy contigo en el nombre del Señor. No más miedo, no más temor. Y cuando dejé eso a un lado, el Señor me sanó y no volví a tener eso. Alabado sea Dios. Y aquí, sí, testimonios, tantos de ustedes que están ahí sentados pueden contar testimonios de sanidad, de milagros. Amén. El Señor es poderoso para sanar. Entonces, el libro más poderoso, pero la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por el oír la novela, no por ver el libro de las 50 sombras, no por leer el libro de no sé qué, nada, no. La fe viene por escuchar la palabra, por leer la palabra. Y esa fe es la poderosa que me lleva a recibir sanidad, a recibir milagros, los milagros que quiero. Entonces, primero, poderoso en la sanidad, en la salud, poderoso en la palabra de Dios. ¿Sí? Poderosa en la prevención cuando la ponemos en práctica. Otra área en la que es poderoso el libro, la Biblia, es en la familia. El Salmo capítulo 128, versículo 1 dice, qué feliz el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. La prosperidad viene del Señor. Amén. Versículo 3, tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Versículo 4, esa es la bendición del Señor para los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? Y el versículo 6 dice, que vivas para disfrutar de tus nietos. Eso incluye a los bisnietos, a los tataranietos. Que vivas para disfrutar de tu familia. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Qué poderoso es este libro. Qué poderoso es este libro para llenarnos de fe, para no creer las mentiras de Satanás. Yo voy a creer la verdad de la palabra de Dios para mi familia, para mi salud. Y otra área en el que este libro es tan poderoso es en las finanzas. Y les decía que los países más prósperos, pues obviamente se dice que Estados Unidos es la primera potencia mundial, la primera potencia económica, y en segundo lugar está China. Y China no es un país cristiano. Hay algunos cristianos, pero China es una mezcla de una cantidad de creencias y de ateísmo.
Alguien dirá, no, pero China está en segundo lugar. No, pero hay mucha gente pobre, o sea, es un país muy grande, pues por eso es que con tanta población tiene el segundo lugar. Pero si vamos a ver persona por persona, los países cristianos son los países que tienen mejor calidad de vida, ¿sí? Entonces, la Biblia es poderosa en las finanzas. Estados Unidos también fue fundado con principios bíblicos. Los colonizadores de Norteamérica en Estados Unidos fueron ingleses, evangélicos, protestantes, puritanos que vinieron a colonizar esas tierras. Fue diferente. Vinieron familias completas y Dios empezó a prosperar esa nación norteamericana. Mientras que acá a nuestros países latinoamericanos nos mandaron los presos de España, vayan, si se mueren pues son los presos, no hay problema, pero vayan y conquisten para España, vayan, toda esa gente que es, y vinieron a violar las indígenas. Entonces nosotros tenemos esa sangre de todo eso y fue muy diferente y nos impusieron digamos una religión diferente, pero ustedes ven la diferencia de la prosperidad. Y hoy Latinoamérica sale de la pobreza y del pensamiento de esclavitud solamente buscando al Señor. El libro más poderoso para las finanzas es la Biblia. La Biblia da las instrucciones más sabias sobre finanzas, enseña sobre la buena administración, el ahorro, la inversión, los negocios, la diligencia y la actitud correcta para que el dinero no sea mi amo. Al contrario, yo sea el amo de mi dinero. Porque el problema es que mucha gente tiene dinero, pero ellos piensan que son los amos. El dinero es sus amos, ¿cierto? El dinero los maneja. La Biblia nos da las instrucciones correctas. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor, ¿qué? Trae riquezas sin que con ellas traiga tristeza. La bendición del Señor. Porque hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene la verdadera bendición de Dios. Entonces Dios quiere que tal vez si no somos los más ricos, de pronto no tenemos tanta riqueza como otros, pero tenemos otras cosas que valen más que el dinero. Amén. Pero tenemos lo suficiente para estar bien, tranquilos. Amén. Entonces, el libro poderoso, y tengo una serie en internet sobre finanzas. Ahí enseñé hace ya como varios meses, 3, 4 meses, acerca del ahorro, de la inversión, que dice la Biblia sobre ser precavido, sobre todo la diligencia, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, otra área en la que este libro es tan poderoso es en las crisis. Todos los seres humanos atravesaremos situaciones de crisis. No quisiéramos pasarlas, pero nos corresponde a todos los humanos, creyentes o no creyentes, pasar por situaciones difíciles. No estamos exentos de una quiebra económica, no estamos exentos de enfermarnos, no estamos exentos de que se nos muera un ser querido tan cercano. No estamos exentos ni siquiera de un divorcio. No estamos exentos. ¿Sí? Entonces, mucha gente en medio de las crisis se quita la vida, se suicida. Otros se van al alcohol, a las drogas. Otros terminan en un manicomio, en una clínica de salud mental. Bueno, pueden suceder muchas cosas. Otros terminan amargados la vida, llegando a viejitos con una amargura terrible en el alma, por las heridas, por las crisis de la vida, porque Dios no estuvo ahí. Pero Dios no estuvo no porque Dios no quisiera, sino porque la gente no lo invitó a sus vidas. Entonces, el libro poderoso, la Biblia, en las crisis de la vida, ¿sí? Este libro es tan poderoso. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Los otros libros son objetos muertos. La Biblia dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, poderosa. Amén.
es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entra en las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra es la que puede transformarnos cuando se lo permitimos al Señor. Amén. Cuando viene una quiebra económica, poderosa la palabra de Dios para levantarnos de nuevo. Cuando visita el fantasma del divorcio, cuando no hay psicólogo, psiquiatra que pueda solucionar, que pueda calmar, cuando el médico dice que no hay nada que hacer, cuando un hijo se desvía del camino y llena el alma de tristeza terrible, cuando viene el temor y la angustia, cuando parece que no hay esperanza, cuando caminamos en medio de la sombra de muerte, como dice el Salmo 23, los que tenemos fe, los que creemos la palabra de Dios, el Señor caminará con nosotros en medio del valle de sombra de muerte, en medio de la oscuridad, de la aflicción, de la tristeza, para levantarnos por encima de nuestros problemas. Amén. Para hacernos fuertes. Es el libro vivo que nos lleva al reino de la fe, donde todo es posible. Cuando miramos las películas, esas películas con toda la fantasía, la imaginación de los productores del país de las maravillas, de esos lugares hermosos, ¿cierto? Y vemos todo eso y sabemos que es imaginación, pero la Biblia nos lleva al reino de la fe donde todo es posible. Juan capítulo 11, el versículo 39 dice: corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Lázaro había muerto y eran creyentes en el Señor. Y el Señor llegó después de 4 días de muerto y el Señor viene y dice: corran la piedra del sepulcro. Y Marta, ¿qué protestó? No, Señor, pero qué olor tan espantoso donde se corre esa piedra. Es mi hermano, Señor, pero donde se corre esa piedra aquí todos vamos a salir corriendo, no vamos a aguantar. Y el Señor, ¿qué le dice? Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Entonces, necesitamos la fe, pero la fe viene por escuchar la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Medita la palabra todos los días, ve a la palabra, dile: Señor, háblame. No la tomes como un libro más, sino que sea la palabra de Dios realmente tan sagrada para ti. Ámala, porque ella produce fe y nos da esperanza. El Salmo capítulo 107, el verso 20 dice: envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Con su palabra nos libra del sepulcro, nos libra de la maldición. Y para terminar, quiero hablar de ese quinto punto tan poderoso que es este libro y que ningún otro libro puede dar: vida eterna. Encontramos. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 dice: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en las Escrituras por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no es invención de un ser humano, fue directamente dada por el Espíritu Santo a los escritores, diferente a cualquier otro libro. Amén. Y Juan capítulo 10, el versículo 9: yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, dice el Señor, se salvará.
Y está hablando de la salvación del alma. Sí, claro, salvación pues de acá en esta vida, de muchas cosas terribles, pero más poderoso la salvación del alma de ir al infierno y de morir eternamente sin Cristo. Dice: el que entra por esta puerta que soy yo, dice el Señor Jesús, se salvará, podrá entrar y salir y hallará pastos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Cuántos alaban a Dios? Nadie podrá arrebatarnos de las manos del Señor. Si usted es un creyente que se aferra al Señor, como hizo la mujer con flujo de sangre al manto de Jesús. Si usted es un creyente humilde y sencillo que le dice: Señor, guárdame del mal, de las tentaciones, del pecado, guárdame de apartarme de tu palabra, Señor, que nunca me aparte, que siempre esté en tus caminos. Nadie te apartará de la mano del Señor. Y la salvación del alma es el tesoro más grande que puede tener un ser humano, más que la salud del cuerpo, más que las finanzas, más que el dinero, más que las cosas que he hablado. La salvación del alma, porque una persona, la Biblia es clara, si una persona se muere sin Cristo, se muere y se pierde eternamente. Y la Biblia habla de un lugar que se llama infierno, que no alcanzamos a imaginarnos cómo sea ese lugar, pero Jesús dijo que es el lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. De los propios labios de Jesús salió esta palabra. Así que el libro más poderoso que tenemos es la Biblia, su mensaje transformador, su mensaje poderoso que puede cambiar una nación, una familia y una persona. ¿Cuántos reciben ese mensaje hoy? Amén. Lo tomamos, amén. No lo quemamos, lo tomamos. Lo que vamos a quemar es lo que no sea maldición. Eso sí, lo que sea maldición en nuestra casa. Pero la palabra de Dios la vamos a atesorar. No en el atril donde el ladrón se la puede robar, donde el polvo ensucia las hojas de la Biblia, donde el gato se para encima. No, en nuestro corazón. Amén. Donde es poderosa para transformar. Póngase de pie, levante sus manos y dígale: Señor, yo creo tu palabra, yo la tomo, Señor. Yo creo, Padre, en la sanidad divina. Yo creo, Padre, en los milagros financieros. Diga: yo creo, Señor, en los milagros a través de las crisis. Y si estás pasando en este momento por alguna crisis, dígale: Señor, gracias porque escucho tu palabra. Gracias porque tu palabra hoy me da esperanza. Dígale: Señor, gracias porque tengo el libro poderoso, que mucha gente lo menosprecia y no entiende el tesoro que tiene en las manos o en la casa. Pero yo, Señor, hoy me aferro a tu palabra. Hoy la creo. Hoy, Señor, quiero tomar la decisión, Señor, de atesorar la palabra, de meditarla, de escudriñarla, Señor, de memorizarla, de estudiar esa palabra, Padre, ponerla en práctica, Señor. Gracias, amado Señor, te alabo y te bendigo. Oh Señor amado, Dios de milagros, te pido, obra milagros, Señor, obra milagros, Señor, lo necesitamos, Dios mío. Renunciamos a las mentiras del enemigo y creemos la palabra del Señor. Hoy creemos la palabra. Levanta tus manos y dile: Señor, te entrego mi problema, te entrego mi carga, te entrego mi angustia. En las crisis, mi Dios, es donde se manifiesta tu poder, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En mi debilidad fuerte soy. Dile: Señor, mira, Dios mío, mi lucha, mira mi batalla, Señor. Mira esta situación que el enemigo ha venido a revolcar, que el enemigo ha venido a llenarme de angustia, de estrés, de ansiedad. El enemigo ha venido a llenarme de temor. Mira esta situación. Dile: Señor, Padre, que el poder de tu palabra, Señor, envía tu palabra para sanar, envía tu palabra para liberar, envía tu palabra, Señor, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi hogar. Envía tu palabra, Padre,
sobre mi cuerpo, mi salud, Señor. Envía tu palabra, Señor amado, sobre mi economía, Padre. Que yo la ponga en práctica. Dame el poder, Señor. En el nombre de Jesús, hoy oro por sanidad, Señor. Reprendo la enfermedad en el nombre de Jesús. Oro por